Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. A esta hora de la mañana, después de las 10 de la mañana, como todos los domingos, los saludamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenos días. Esto es Sala de Prensa Blue. Los acompañaremos hasta las 12 del mediodía, como todos los domingos, a través de todas las frecuencias de Blue Radio, bluradio.com, y también a través de la señal de noticias Caracol en vivo, para contarles lo que pasó, tratar de entender lo que pasó de la mano de nuestros analistas invitados y tratar de entender lo que viene. Una semana cargada de muchísima información que tiene que ver con dos aspectos. El más importante, la vida, la salud de los colombianos, y el otro, el bolsillo de los colombianos. Muchas polémicas alrededor del aumento del salario mínimo. Alguien dirá, ¿pero por qué esa polémica que la gente gane más? Pues hay una enorme polémica. También otra por cuenta de los decretos de emergencia económica que ha expedido el gobierno y que tienen al Ejecutivo, al gobierno nacional, enfrentado con los gobernadores. Una verdadera pelea de pesos pesados entre el gobierno nacional y los mandatarios regionales por algunos de esos decretos que tienen que ver con ingresos para sus departamentos. También hablaremos, por supuesto, de la situación de la economía, el arranque de un año convulso, electoral y lleno de información. También, por supuesto, las muchas noticias que han ocurrido esta semana en Venezuela y Estados Unidos. Bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue. Y esta semana, sin duda, la noticia tiene que ver con el diagnóstico espantoso, cada vez más doloroso y desastroso del sistema público de salud en Colombia. Aquí no hay editorial, aquí no hay opinión, aquí hay hechos. La Defensoría del Pueblo ha dicho que las quejas por mala atención, no entrega de medicamentos y el deplorable estado del sistema público de salud en Colombia, el que entregan las EPS, la gran mayoría de ellas intervenidas por el gobierno, es lamentable. Es cada vez mayor el número de quejas. Lo mismo dice la Corte Constitucional, a donde llegan tutelas, a donde llegan demandas y en donde pues se quedan ahí, en órdenes y en fallos que nadie cumple. Los ojos están puestos en la EPS más grande de Colombia, la nueva EPS, que es del Estado, pero que fue intervenida por este gobierno supuestamente para mejorarla. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad. Hoy nadie sabe cuáles son las cifras de la nueva EPS. Conoce el desastre. Sus usuarios lo viven y lo padecen en carne propia. Pero nadie hoy en Colombia responde por lo que está pasando con el sistema público de salud. Vamos a tener información en prácticamente todas las ciudades de Colombia, hablando con ustedes, con los oyentes, hablando con los pacientes y tratando de entender un drama que es estructural, institucional, pero que por supuesto encierra un drama humano gigante, porque muchas personas que dependían del sistema público de salud, pues no han tenido más remedio que acudir al sistema privado. ¿Y eso qué implica? Sacar de su bolsillo para comprar las medicinas, para tener atención médica, citas con especialistas y la realización de exámenes, por poner algunos ejemplos. Pero el que no tiene plata tiene que someterse al viacrucis de la improvisación y la ineptitud de quienes están manejando el sistema público de salud en Colombia. Don Denis Silva es el vocero, el representante de la Asociación de Pacientes de Colombia. Repito, quienes padecen lo que está sucediendo. Señor Silva, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue. Roberto, buenos días y gracias por la invitación. Buen domingo para todos los oyentes. En este recuento, en esta foto, ¿qué falta? Si usted quisiera dibujarle a la audiencia, a los televidentes y a los oyentes lo que está pasando en el sistema de salud, ¿qué más le pintaría? Tres cosas fundamentales, Juan Roberto. Hoy hay muerte, dolor y ruina en las familias colombianas por la línea del presidente Gustavo Petro de manejar la salud, y desafortunadamente para los colombianos al presidente le quedó grande la salud. Hoy la salud es la cenicienta del gobierno nacional. Ahí hay un tema, y quiero su opinión sobre esto, señor Silva, que hay que ser honesto. Quien hace de
digamos, de defender la posición del gobierno, dice, es que la crisis de la salud no es nueva. En anteriores gobiernos las EPS también daban mal servicio, muchas de ellas. También había quejas, también había problemas. ¿Qué diferencia hay en las anteriores crisis con la actual? Pues claro, en el gobierno se intervinieron 12 EPS, pero jamás vivimos lo que se está viviendo hoy en día. En gobiernos anteriores también los pacientes presentaban tutelas y tenían problemas, pero nunca en las dimensiones de hoy. La gran diferencia es que el gobierno creó una crisis estructural dentro del sistema de salud para justificar una reforma. Y en ese medio están los... Usted contaba una cosa interesante. Muchos pacientes tienen que acudir a los sistemas privados, sí, pero a la audiencia, Juan Roberto, que cuando un paciente ya es diagnosticado con alguna enfermedad de alto costo o de alto impacto social, no lo reciben la medicina prepagada ni los planes complementarios que manejan las EPS y que maneja el sector privado. Entonces el paciente está en un limbo exageradamente delicado, que estamos cruzando la línea de pasar al agravamiento de la enfermedad a la pérdida de vidas humanas. Recordemos que en campaña nos hablaban muchísimo de las muertes evitables y que se robaban los recursos del sistema de salud. Hoy el gobierno no habla de las muertes evitables, porque el mismo gobierno está induciendo a través de los malos interventores que se tienen en las EPS intervenidas, está induciendo a la pérdida de vidas humanas. Sí, señor Silva, centrémonos puntualmente en lo que esta semana se conoció y lo planteaba la defensora del pueblo y lo planteaban ustedes los que son voceros de diferentes sectores que tienen que ver con la salud, y es lo que pasó con la nueva EPS. ¿Por qué no hacemos un poquito de pedagogía hoy domingo? ¿Qué es la nueva EPS? Antiguamente, ¿qué era? La nueva EPS era el Seguro Social anteriormente, cuando en 1991, cuando se creó la Ley 100, nace la nueva EPS con la unión de las cajas de compensación y el gobierno nacional, dueño del 49%. Posteriormente, el señor presidente llegó a que fuera al 51%. Hoy, mayoritariamente, es la EPS más grande del país, que tiene cerca de 11.500.000 afiliados. Cuando una EPS se interviene, el gobierno nacional, en este caso el presidente, delega en las superinterventores, que son los gerentes. Cuando se interviene la EPS, es responsabilidad del gobierno garantizar el derecho fundamental a la vida con 3 condiciones: integralidad, continuidad y garantía del derecho fundamental a la salud. Y no está pasando esto. ¿Sabe usted, Juan Roberto, que la nueva EP recibe, por el volumen de afiliados que tiene, recibe al mes en promedio 2 billones de pesos? En los 2 años de intervención han recibido 44 billones de pesos. ¿Y dónde está a la red? ¿Y dónde está esa plata? La ADRE certifica que y es verdad que ADRE viene girando la porción correspondiente a la UP, que es la unidad de pago por capitación, lo que recibe cada EPS para atender a los pacientes. Eso es una porción, y la otra porción es lo de los presupuestos máximos. Sí, pero ADRE certifica, solo esto, Juan Roberto, ADRE certifica que le está girando a la nueva EPS, pero se pierde la trazabilidad. ¿Qué está haciendo la nueva EPS con los dineros? Porque usted ve que los gestores farmacéuticos dicen que no pueden seguir suministrando medicamentos porque la nueva EPS no paga. Los hospitales públicos y privados cierran servicios sanitarios porque la nueva EPS no paga. Y nadie sabe qué está pasando con los dineros de la salud. Sabe que me estaba acordando, ¿sabe por qué le pregunto? Porque muchos oyentes que son de generaciones nuevas, señor Silva, dicen, ¿eso qué es de la nueva EPS? Quienes somos más, tenemos más años, y hay personas pues de anteriores generaciones, tienen clarísima la referencia del Seguro Social y tienen clarísimo el desastre en que terminó convertido el Seguro Social, que lo manejaba el Estado. Pero eso que usted me está diciendo de la nueva EPS, ¿sabe qué creo yo? Que es como si estuviera escuchando lo que hace más de 35 años pasaba con el Seguro Social.
Sí, pareciera que la historia se está repitiendo, solo que en ese entonces no todos los ciudadanos estaban asegurados o tenían derecho a la salud, porque recuerde que existían tres entidades: el Seguro Social, que era para los trabajadores, estaba Cajanal, y Capricón, que era para el sector de los trabajadores estatales, y existían los hospitales de caridad. Con la entrada en vigencia de la Ley 100, porque todo el mundo sataniza la Ley 100, la Ley 100 también tiene cosas buenas. Y una de las cosas buenas es que hoy el 98% de los colombianos, el Estado paga la UPC por ellos. Pero desafortunadamente son miles y millones de colombianos los que no están recibiendo servicios de salud por una sencilla razón: una línea ideológica que había que acabar todo para partir de cero, y esto nos está costando exageradamente costoso, que es la pérdida de vidas humanas. Eso se llama el adanismo. Señor Silva, centrémonos ya también, digamos, de la estructura y de lo que usted conoce al dedillo en esta estructura del sistema de salud, que repito, hoy está colapsado, el sistema de salud público de los colombianos. Pero centrémonos en lo humano. Usted, en la Asociación de Pacientes, ¿qué historias le llegan allí a esa asociación que usted representa? Voy a hablar de dos historias que cada vez como que nos tocan más las fibras sensibles. Una paciente de cáncer, Reina. Paciente inició con cáncer de seno, y desafortunadamente la norma dice, con la resolución 4331, que los tratamientos de quimioterapia se hace una sola autorización sin importar el número de ciclos que el paciente requiere. Y la nueva EPS dilató cada ciclo, lo autorizaba cada 2, cada 3 meses. La paciente hizo metástasis a varios órganos del cuerpo. Eso está en detrimento de la salud de ese paciente. Hoy publicamos los datos de dos adultos mayores que desde abril del año pasado, del 2025, tienen 8 medicamentos pendientes, y la Superintendencia Nacional de Salud cerró las PQRs, peticiones, quejas y reclamos, porque la nueva EPS le certificó que ya le había dado la orden al paciente. El problema de Colombia no son si las EPS o la nueva EPS de manera puntual entregan órdenes. Aquí se entregan órdenes de todo. El gran problema es que no hay red. Y así hay miles y miles de historias para contar. Claro, señor Silva, cuando usted dice no hay red, ¿a qué se refiere? Pónganos un ejemplo. No sé si el de la misma señora del cáncer. Lo enviaban a una IPS, a la IPS X, como la nueva IPS no le pagaba a esa red, no le realizaban la quimioterapia. En el 2025, Juan Roberto, la nueva IPS, algunos gestores como Exifarma, Audifarma, Cafán, Colsubsidio y Medicarte le cerraron los servicios de prestación de los servicios de suministro de medicamentos a la nueva EPS porque no les pagan. No pagan. Sí, pero tenemos que preguntarle al interventor, al doctor Oscar Gálvez, ¿qué están haciendo con los dineros de la salud? La plata parece que llega a la nueva EPS y no sabemos si es que ese es el cajero automático de los políticos, pero no pagan. Y la Superintendencia Nacional de Salud no le pone el pecho al tema de la nueva EPS. El ministro de Salud sale a hacer politiquería y no pasa nada. No aparece. El ministro lo hemos llamado y no aparece. Venga, señor Silva, usted me recuerda la cifra. ¿Cuánta plata es que le han girado a la nueva EPS en este gobierno? En promedio, la nueva EPS mensualmente, como es la EPS que más usuarios tiene 11.500.000 afiliados. En promedio, la nueva EPS recibe 2 billones de pesos. Usted puede entrar a la página de la ADRES y no me dejará mentir. O sea, en 2 años ha recibido cerca de 44 billones de pesos. Solo a Antioquia le adeudan 8 billones de pesos. Esto es plata a los departamentos. Para hacer pedagogía, señor Silva, el Estado le transfiere plata a la nueva EPS y se supone, digo se supone porque no pasa, si le estoy entendiendo, ellos tienen que transferir esa plata a los hospitales para que atiendan a sus afiliados. ¿Es así, cierto? Es perfectamente. Y lo que pasa recibe el dinero, es que no hay plata, es que no mandan la plata. Contrata la red y tiene que pagarle a la red.
para que preste los servicios de salud. En la red están las clínicas, los hospitales y los gestores farmacéuticos, que es donde se dispensan los medicamentos, y los laboratorios clínicos donde los pacientes van a realizarse. Qué barbaridad. Oiga, señor exámenes. Silva, usted que está metido, digamos, en el proceso, tanto, repito, humano y personal de los pacientes como en el estructural del sistema de salud, es que quedan casi 7 meses de este gobierno. ¿Cómo se soluciona eso a corto plazo? Hay dos alternativas, o tres. Uno, que el gobierno despolitice la crisis que creó. Dos, que cumpla los autos de la Corte Constitucional, el 007 y el 529. Y que dé financiamiento debido al sistema de salud y que nombre un ministro de salud que le duela la salud de los colombianos. Hoy el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo hace campaña política con los recursos del sistema de salud, y eso es perverso, eso es vergonzoso. Pero quiero otro dato adicional, Juan Roberto. Claro. El gobierno nacional, a través de un decreto, piensa trasladar, va a cerrar algunas EPS que no dan resultados y que definitivamente no tienen por qué existir. Quiere trasladar 3 millones de nuevos afiliados a la nueva EPS para capitalizarla. La quieren capitalizar con la UPC de los trasladados. Antes de que llegara este gobierno también se trasladaban usuarios, en eso tenemos que ser claros, pero nunca se podían trasladar a EPS intervenidas. En este gobierno lo que quieren es favorecer a la nueva EPS, quien le quedó grande manejar los recursos del sistema de salud. Pero más que los recursos, es que le quedó grande custodiar la vida y custodiar el derecho fundamental a la salud. Casi nada. Pues señor Silva, el tema va a seguir siendo motivo de análisis, de registro, y sin duda, repito, lo más importante, claro, la estructura, lo macro, pero los rostros, los que usted nos cuenta y los que usted representa en la Asociación de Pacientes, repito, para nosotros son fundamentales. Le agradezco mucho estos minutos aquí en Sala de Prensa Blue. A usted, Juan Roberto, y recordémosle a los ciudadanos que la salud no es un favor, es un derecho fundamental. Sentencia T760. Las leyes que se quedan y los fallos que se quedan en el papel. El colectivo y el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, solamente un dato, dice que en el año 2025, es decir, en este arranque del 2026, el déficit patrimonial del sistema de salud en Colombia es de 15.8 billones de pesos y tiene pérdidas operacionales que superan los 7 billones de pesos. Vamos a hacer un recorrido por varias ciudades del país. Empecemos por Bogotá. Nicole Buitrago, lo que pasa en la capital del país y el viacrucis de los usuarios del sistema de salud. Juan Roberto, nosotros nos hemos encontrado con un panorama bastante complicado, muy desalentador durante este recorrido que no solo hemos hecho esta semana, que venimos haciendo este registro desde hace varios meses con los usuarios de la nueva EPS. Hoy los pacientes tienen fórmulas médicas de hace 3, 5, 8 meses y hasta 1 año. Nadie les da respuesta y lo que tienen que hacer cada día es madrugar a los puntos de dispensación de medicamentos o de atención al afiliado, tomar su turno, esperar por casi 7 horas para devolverse a su casa con las autorizaciones pendientes. Hace 3 meses no me entregan medicina, o sea, la insulina ni la metformina tampoco. Pues impotencia, porque pues siendo unas personas ya tan mayores y que no tengan el servicio, es muy difícil. El tiempo se está agotando para ellos, los pacientes crónicos con enfermedades huérfanas o condiciones de salud que solo pueden sobrellevarse con esos medicamentos e insumos médicos que hoy no les están entregando las EPS, las aseguradoras, ni tampoco los gestores farmacéuticos. Recordemos que recientemente, con subsidio, uno de los gestores más grandes a nivel nacional, pues suspendió el contrato con Nueva EPS precisamente por los incumplimientos frente a los pagos. Jorge Toro es
es el director de la Unión de IPS de Colombia. Venimos insistiendo que nosotros debemos conocer si la EPS es viable o es inviable financieramente para poder seguir operando en el sistema. Hay que mencionar que a raíz de toda esta crisis, que dicen los afiliados es una crisis sin precedentes, pues los representantes de estos usuarios de la nueva EPS han convocado a una gran manifestación, a un plantón a nivel nacional que será el próximo 26 de enero. Quedó pendiente todo. Todo me quedó pendiente. Hace 4 meses, vamos para 5 meses, tengo todas las órdenes acá que pendientes y pendientes. Mi esposo está muy delicado de salud. Él fue ayer al médico y el médico le dijo que estaba propenso a un infarto. ¿Qué espera, señor presidente? Que mueran los enfermos, las personas por parte de sus medicamentos. Hoy la molestia está presente, el panorama no cambia y la EPS más grande del país, con 11 millones de afiliados, ha tenido cerca de 4 interventores al mando, ninguno ha respondido hasta el momento y hoy hay miles de contratos suspendidos por falta de pago y un futuro incierto en donde sigue creciendo la deuda que según la Contraloría podría superar los 21 billones de pesos. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Avanzamos en esta mañana de domingo aquí en Sala de Prensa Blue hablando de diferentes temas y hoy hemos querido dedicar buena parte de nuestro espacio a informar, a contar, a registrar, pero también a analizar y a hacer, valga la analogía, valga la reflexión, un examen médico, una disección a qué es lo que le pasa al sistema de salud en Colombia, que para millones de colombianos se está volviendo una verdadera tortura. Lo que contaba el vocero de la Asociación de Pacientes de Colombia es realmente indignante y doloroso. Gente que se ha muerto por falta de atención, porque le hacen mal un diagnóstico o simplemente porque en la EPS y especialmente en la nueva EPS, que está también intervenida por el gobierno, no los atienden. La gente ha tenido, repito, que sacar de su bolsillo, dedicar buena parte de su presupuesto. La gran mayoría de quienes lo hacen, pues no es que tengan un gran presupuesto para gastar en salud, para comprar medicinas, para ir al sistema privado, porque el sistema público no está funcionando. Así de claro y de sencillo. Pues bien, a esta hora de la mañana, aquí en Sala de Prensa Blue, saludamos al doctor Augusto Galán. Él fue ministro de Salud, es una de las voces más respetadas en este tema. Hace poco, en una infidencia, estuvimos con él en un foro precisamente con voceros del sector de la salud y el diagnóstico que él entregó, además porque representa y fundó el centro de pensamiento del que hablábamos hace un instante, Así Vamos en Salud, que entrega un doloroso diagnóstico del sistema en Colombia, pues repito, lo hace ser toda una autoridad en la materia. Doctor Augusto, muchas gracias por atendernos. Roberto, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Doctor Augusto, estoy viendo aquí una cifra que entregaron ustedes del cierre en Así Vamos en Salud sobre el déficit patrimonial del sistema de salud. Dice que tiene 15.8 billones de déficit, es decir, el hueco, y que las pérdidas operacionales superaron los 7.3 billones de pesos. ¿Uno cómo entiende eso? Y esa es la primera inquietud, doctor Augusto, cuando nos acaba de decir el señor de la Asociación de Pacientes que solamente a la nueva EPS el Estado le transfiere cerca de 2 billones de pesos por mes. Si estoy entendiendo, 48 billones de pesos en 2 años. Correcto. Sí, a ver, digamos, esas son cifras, la primera, la de las 15.8 billones de pesos son del déficit patrimonial, o sea, cómo se ha ido deteriorando el patrimonio de las EPS. ¿Y por qué es importante el patrimonio de las EPS? Porque las EPS son la puerta de entrada de la financiación del sistema de salud. Si a las EPS le está yendo mal financieramente, al sistema de salud le está yendo mal.
Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, tienen pérdidas acumuladas, que son las denominadas pérdidas operacionales, que para el año 2025 fueron de 7.3 billones, que han venido creciendo, y eso va deteriorando el patrimonio porque han tenido que apelar al patrimonio para poder atender la prestación de servicios. Doctor Augusto, ¿por qué tienen pérdidas? Tienen pérdidas porque ese maravilloso plan de beneficios que todos los colombianos queremos no tiene el presupuesto suficiente para ser financiado. Entonces, ahí es donde radica el problema más estructural, y es el problema y la discusión que no se ha querido dar. Entonces, tenemos esa situación de que eso, ¿en qué está representado? En la cotidianidad, en la práctica, en eso que llamamos siniestralidad. O sea, ¿cuánto le está costando la atención de los pacientes en promedio? Y eso nos lleva a otro dato que estamos diciendo ahí, que por cada 100 pesos que recibe la EPS, en promedio, se están teniendo que gastar 108.6 pesos. ¿Usted me repite, excúseme, doctor Augusto, ¿me repite esas dos cifras? Por cada 100 pesos que reciben, sí, digamos, el gobierno nacional les entrega la UPC y les entrega el presupuesto máximo. Sí. Y esa es la fuente de recursos que tienen las EPS para financiar y prestar y atender los pagos de los servicios de salud. Y la siniestralidad, que en estricto sentido es el costo médico, lo que llamamos el costo médico, los servicios de salud, lo que pagan por los servicios de salud, por la consulta, por el laboratorio, por la hospitalización, está costando en promedio 108 pesos, 108.6 pesos. O sea, un 8% por encima. Ahí está el hueco. Y ahí está el hueco. Sí. Y el hueco está en que el presupuesto, porque es que, Juan Roberto, cuando el gobierno nacional dice, es que yo desembolso a tiempo la unidad de pago por capitación. Es que, perdóneme, lo interrumpo ahí, es que estoy viendo aquí una cifra y quiero tratar de entender, y sobre todo que nuestra audiencia lo entienda, doctor Augusto, porque estoy viendo que el reporte más cercano de la ADRES, que es la administradora de los recursos, la plata de la salud, decía que, por ejemplo, que a julio del año pasado, a julio, le habían girado al sistema de salud 53 billones de pesos. Lo que usted, si le estoy entendiendo, la plata no es suficiente, pero además nos decía el señor de los pacientes, es que no es solamente no es suficiente, en el caso de la nueva EPS, es que la plata no se la pagan a los hospitales. Sí, además de que es insuficiente, no le están girando adecuadamente lo que están recibiendo la nueva EPS. Entonces vimos ese video dramático del director del hospital de Itagüí ayer. Llorando, espantoso. Pues es muy doloroso porque es que otra de las cosas, Juan Roberto, es que si el sistema energético colombiano colapsara mañana, sí, y hubiera un apagón del 75% del país, al día siguiente estaríamos todos los colombianos en la calle diciéndole al gobierno nacional, esto lo tiene que arreglar ya. En el sistema de salud no ocurre así, y eso es lo triste y doloroso y cruel, porque el deterioro es lento y progresivo y se paga en vida y en sufrimiento y en enfermedad. La gente se va acomodando a la situación y entonces unos pueden pagar un seguro privado, los otros hipotecan la casa, el otro vende el carro, el otro vende la moto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay unos, que son la mayoría y los más vulnerables, que no tienen cómo hacer eso. Claro. Y la enfermedad los va deteriorando hasta que mueren. Y pacientes que venían recibiendo su tratamiento de manera regular, a tiempo, que con ciertas dificultades, por supuesto, porque no podemos decir que era perfecto el sistema de salud, pero han dejado de recibir eso, que ya lo venían recibiendo. Entonces el interrogante es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió y por qué eso está ocurriendo? Y ahí todo el antecedente, Juan Roberto, de la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, que han advertido, y lo hicieron en varias etapas el año pasado,
sobre esa circunstancia y sobre la necesidad de financiar adecuadamente el sistema de salud. Sí. Y esos llamados no se han atendido por parte del gobierno, desafortunadamente. Mire, y aquí viene un tema, doctor Augusto, puntual, que, repito, esta semana brilló desgraciadamente por todo lo que está pasando, porque ya la roncha cada vez es más grande, excúseme la analogía, del desastre de la salud. Y esta semana, así como vimos llorando al señor del hospital de Itagüí, que no tiene cómo pagar al personal, vimos llorando a gente en las clínicas. Y alguien dirá, no, pero es que esa lloradera uno la ve hace muchísimos años. En el caso de los usuarios de la nueva EPS, antes Seguro Social. Pero es que lo que estamos viendo ahora, doctor Augusto, es una debacle total. ¿Esa debacle a qué se debe en el caso puntual de la nueva EPS? Pues a que las intervenciones han demostrado, y estaba advertido en el momento en que le hicieron, que esa no era la solución. Es que, Juan Roberto, lo primero que hacen con una intervención es eliminar los controles dentro de la entidad. Desaparece la junta directiva, desaparece la asamblea de propietarios o quien haga sus veces, y queda una persona encargada de todo, sin controles, ni pesos ni contrapesos al interior. ¿El señor Galvis, el interventor? Bueno, en general los interventores. Yo digamos, las intervenciones en materia de salud, las intervenciones a las entidades, particularmente a las de las EPS, no han funcionado nunca. Y eso estaba advertido. Y el gobierno nunca se había visto una intervención masiva. Habían existido intervenciones de una EPS y generaban dificultades y problemas, porque terminaban siendo liquidadas. Aquí hicieron una intervención masiva, llegaron a 30 millones de personas en EPS intervenidas, sí. Y eso es lo que ocurre. Entonces, pero es que adicional a que nombran a una sola persona que se encargue de unas empresas de un tamaño, es que la nueva EPS maneja 24 billones de pesos anuales para que los administre una sola persona, que adicional a eso no tiene formación, ni conocimiento, ni experiencia en manejos de aseguramiento. Se lo digo en otros términos, doctor Augusto, politiquería. Pues esa puede ser, o sea, pero digamos, es en el fondo es ineficiencia, en el fondo es ineptitud, una visión errada de cómo se soluciona un problema. El gobierno falló gravemente al pensar que interviniendo a esas EPS, que interviniendo el componente de gestión de la demanda del sistema de salud, de la demanda de la población, que esas eran o han sido las funciones de las EPS, iba a solucionar los problemas de la oferta. Sí, doctor Augusto, ¿sabe qué es lo más grave? Yo no sé, y el tema no es personal, faltaba más. Aquí estamos hablando de un tema de Estado y algo creo que es más importante, de vidas, de millones de personas, la salud. Lo que más duele, inquieta e indigna es la arrogancia de quienes manejan el tema, empezando por el ministro Jaramillo y de ahí para abajo, porque usted habla con ellos. Ayer vi una entrevista con el señor de la ADRES y para él todo está perfecto. Pues, Juan Roberto, a nosotros en las facultades de medicina, a los médicos y a los profesionales de la salud nos enseñaron un principio: ante todo, no hacer daño, ante todo, no lastimar a nadie. Esto que está haciendo el gobierno está haciendo daño. ¿Se le estoy entendiendo? Claro, está haciendo daño. No hay sino que hablar con usuarios y pacientes. No hay sino que hablar con los directores de los hospitales, de clínicas, con los mismos funcionarios y trabajadores de la salud. Están sufriendo. No, qué barbaridad. Doctor Augusto, usted es médico y usted me dice, en la Facultad de Medicina nos enseñan a que lo más importante es no hacer daño y tomar decisiones en ese sentido. Como está hoy el sistema de salud, y perdóneme si puede sonar superficial la pregunta, pero ¿cuánto le queda de vida al sistema de salud público en Colombia? Pues digamos que yo no me atrevería a decir eso, y espero que no sea pues algo que vaya a ocurrir. Lo que uno ha visto, el ejemplo que yo traigo ante esa pregunta es el sistema de salud inglés.
El sistema de salud inglés es uno de los sistemas paradigmáticos en el mundo y más reconocidos. Acuérdese que inclusive en el Campeonato Mundial de Fútbol o en los Olímpicos que hubo en Inglaterra, sí, lo presentaron como uno de los orgullos nacionales. Y durante la primera década de este siglo, en los primeros 10 años, el sistema de salud inglés tenía una actualización de financiamiento en promedio del presupuesto para salud del 6.7% anual. Uh-huh. Los gobiernos a partir del año 2010 bajaron esa actualización y ese incremento al 1.5 y a veces hasta el 1.2% anual. Desfinanciaron el sistema de salud. Y eso produjo, el sistema de salud inglés, como todos los anglosajones, tienen lo que se llaman las listas de espera. Y las listas de espera se incrementaron dramáticamente. Y cirugías a 10 meses, 12 meses, exámenes de laboratorios a 15, 16, 17 meses, consultas especializadas a 6, 7, 8 meses, y ese tipo de cosas. Pero el sistema de salud nunca colapsó. Sí hubo quejas, sí hubo manifestaciones y paros, y todavía no se han equilibrado. Entonces lo que yo quiero decir es que lo cruel en el sistema de salud es que en los sistemas de salud es que se van acomodando. Vuelvo al ejemplo del sistema energético. El sistema de salud eventualmente, no creo, vaya a tener un colapso como el que puede tener un sistema energético. Ahora, una EPS, como la nueva EPS, pues de pronto llega a un punto de cesación de pagos, pero ahí tenemos un agujero negro. Llevamos más de 2 años y medio esperando unos balances financieros que se hagan públicos como se hacen periódicamente los de las demás EPS, y la nueva EPS no lo ha reportado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? No, doctor Augusto, el diagnóstico de este paciente de verdad que es desalentador a morir, y el tema es que pues vienen elecciones, uno no sabe qué va a pasar en ese proceso electoral, y pues más allá de la política y la politiquería es que está de por medio la salud de la gente. Pues, Juan Roberto, yo tengo un espíritu optimista y aún en estas circunstancias persisto en ese optimismo. Sí. Yo confío que el gobierno nacional rectifique, pero más allá de eso, tengo una plena confianza del sistema de salud, de los trabajadores de la salud, de los funcionarios del sistema de salud. Lo que se requiere es un liderazgo claro, un liderazgo que yo lo llamaría compasivo, que nos entendamos todos y tengamos un diálogo que no se ha dado, una búsqueda de concertación. Aquí nadie quiere dañar el sistema de salud, pero hay unas visiones y unas posiciones en las cuales no estamos de acuerdo, y eso es legítimo, pero dialoguemos, trabajemos por un propósito común, y yo estoy seguro que con un liderazgo claro, que yo espero que este año se logre un liderazgo en ese sentido, que se base en la Constitución, que respete la evidencia, que tenga la apertura democrática de la conversación, del diálogo y de la construcción colectiva. Estoy seguro que con ese liderazgo el sistema de salud y la gente en el sistema de salud va a responder. Es lo que todos esperamos. Doctor Augusto, tal vez una inquietud final sobre este mismo diagnóstico. Y creo que lo hablábamos usted y yo, repito, en ese foro, en esa conversación que tuvimos con voceros del sector salud. ¿Hay ya algún estudio, hay alguna proporción que muestre evidencias en cifras cuánto están hoy los colombianos gastando para suplir servicios de salud que antes les prestaba el sistema público? Hay unos estudios que apenas son preliminares que han mostrado un incremento en el gasto de bolsillo, en lo que técnicamente llamamos el gasto de bolsillo. Sí. Para la opinión pública, eso esencialmente es personas que no tienen ni un seguro que los cubra, y que entonces tienen que sacar la platica de su propio bolsillo y pagar directamente la prestación de servicios. Sí, ese es el gasto medicamentos, más injusto, más inequitativo que existe, y nosotros habíamos logrado bajar ese gasto de bolsillo a cifras
que a nivel internacional eran del orden del 14% en el caso colombiano, y era uno de los gastos de bolsillo más bajos, 14% del gasto total en salud, más bajos que en cualquier parte de otros países. Y hoy lo que se está viendo es que eso se está incrementando y se está aproximando más al 20%. Oiga, ¿sabe qué paradoja hay, doctor Augusto? Y quiero su opinión basado en este dato y en esta reflexión. Y es que las vueltas de la vida, este gobierno dijo, es mejor el sistema de salud intervenido y manejado por el Estado. Es una posición filosófica e ideológica del actual gobierno. Pero por lo que le estoy entendiendo, que ahora los colombianos tengan que sacar de su bolsillo más plata para poder tener atención de salud, comprar medicamentos, hacerse exámenes, citas con especialistas y ese largo etcétera, pues lo que están haciendo es dándole más plata al sector privado de la salud. Sí, pero adicional a eso, digamos, ese cambio, uno de los logros más importantes y de los avances en el goce efectivo del derecho a la salud que habíamos alcanzado en estos 30 años, era esa protección financiera que la vivimos durante la pandemia. Nadie, como en otros países, tuvo en Colombia que vender su casa o quedar endeudado por la atención de su familiar. Eso es verdad. Durante la pandemia. Y uno veía lo que ocurría en Ecuador y en otros países, por no dar nombres propios, inclusive en Estados Unidos. Sí, hay gente que todavía está pagando las atenciones de esa época. En Colombia no ocurrió eso. Y ese era uno de los logros, justamente por el modelo de sistema que teníamos. Y eso se está perdiendo, y es lo que le digo de cómo un sistema de salud se va, colapsando o se va lesionando. La gente se va acomodando porque va gastando de su propio bolsillo los que pueden. Imagínese, el triste diagnóstico de la salud. Doctor Augusto, de verdad, gracias por habernos acompañado y sobre todo ayudar a entender a nuestra audiencia, a nuestros oyentes y televidentes, el lío en el que estamos metidos. Yo sé que hay que guardar la esperanza, pero qué gran lío el que tenemos con el sistema público de salud. Le agradezco mucho, feliz domingo. Igualmente, Juan Roberto, muchas gracias. Buen día, buen domingo. Augusto Galán, exministro de Salud, fundador del Centro de Pensamiento Salud Cómo Vamos, con ese, repito, triste diagnóstico. Un diagnóstico que se repite con casos, con rostros, con ejemplos en cada uno de los rincones de Colombia. Vamos a Cartagena. Dálida Orozco, del Servicio Informativo de Blue Radio. A sus 64 años, con una pensión por invalidez y un diagnóstico de hipertensión y descenso de vejiga, Eneida Puello, una usuaria de la 9 EPS en Cartagena, asegura vivir un verdadero viacrucis cada vez que debe autorizar un procedimiento, pedir una cita especializada e incluso reclamar un medicamento para tratar una simple gripe. La historia de Eneida, que ya ha instaurado 5 tutelas en contra de la 9 EPS, se repite en otros cientos de usuarios, para quienes la incertidumbre ya parece ser parte del historial clínico. Yo tenía que ir en noviembre a la cita. Desde esa época me han dado 1 o 2 medicamentos. Lo de la rodilla, imagínate, tengo uno que vale 65,000 pesos, que solo tomo con la diamidina. No me han dado esos medicamentos. Para decirte que de la presión, yo soy hipertensa. Allá tengo acumulado pendientes de la presión. De acuerdo a la Personería Distrital, entre junio y octubre de 2025, las principales quejas de pacientes en Cartagena se concentraron en la nueva EPS, Mutual Ser y Salud Total. El mayor porcentaje de estas quejas estaban relacionadas con falta de entrega de medicamentos. Haroldo Ramírez, personero delegado para asuntos de salud. Diario tenemos un promedio de atención en temas de salud de 45 a 55 personas por día, en donde realmente el 70 y hasta el 80% hoy día es el tema de la dispensación de medicamentos, la inconformidad de los usuarios porque no les están entregando los medicamentos. Para Andrés Ochoa, presidente de la Veeduría Salud de Esperanza, el traslado de pacientes que requieren atención especializada también es una denuncia recurrente. Los problemas que hay actualmente con la EPS Mutual Ser en cuanto al tema de los pacientes provenientes del sur de Bolívar, de Cimití y de otras regiones.
el tema de los transportes, hospedaje, alimentación. Según cifras de Cartagena Como Vamos, en los últimos años la satisfacción general de los cartageneros con el sistema de salud ha disminuido. Pasó del 57% en 2022 a 51% en 2024, la cifra más baja desde 2015. Bueno, de Cartagena veamos lo que pasa con los usuarios en el suroccidente del país, en el departamento del Valle del Cauca. Lina Vera. Sigue siendo compleja la situación para pacientes de las diferentes EPS en Cali y en el Valle del Cauca debido al incumplimiento en los pagos de obligaciones a clínicas y hospitales de la región. Las EPS que actualmente tienen una cartera más alta son Nueva EPS, Ensanar y Cosalud, cuyos usuarios en las últimas semanas han realizado varios plantones y protestas exigiendo la garantía a su derecho en la salud. El más reciente caso fue el de las madres de usuarios de Ensanar en el sur de Cali que por más de 2 semanas estuvieron durmiendo en colchonetas y en el piso, esperando respuesta para la continuación de los tratamientos de sus hijos. Realmente es unas entregas parciales, en su totalidad nos quedaron debiendo lo de 30 pacientes por completo. Porque nosotros no estamos aquí porque queremos molestar a Ensanar o porque queremos molestar al gobierno. Nosotros estamos aquí porque estamos exigiendo los derechos de nuestros pacientes. Recordemos que la deuda de las EPS a las clínicas y hospitales del Valle del Cauca asciende a más de 3 billones de pesos, situación que afecta principalmente a los hospitales de municipios pequeños como los del norte del Valle del Cauca. María Cristina Lesmes es la secretaria de Salud del Valle. Y nuestra preocupación es que la desfinanciación del sistema y los efectos negativos en la prestación de servicios de salud y en la vida de los colombianos sigue siendo una problemática importante porque sigue siendo un sistema deficitario. La situación se agudiza con el paso de los días, especialmente cuando algunas clínicas privadas deciden cerrar la atención a pacientes de las EPS deudoras. El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, hizo un llamado al gobierno nacional para que la superintendencia atienda con prioridad esta situación. Para normalizar la entrega de medicamentos, de insumos médicos, de servicios de salud que requiera la población y a normalizar la operación de la red prestadora de salud. Ante esta situación, varias asociaciones de pacientes se unirán para participar el próximo 26 de enero en la protesta a nivel nacional para exigir mejoras en el servicio de la salud. Antioquia no escapa al drama de la pésima atención en salud del sistema público. Héctor David Santamaría. Juan Roberto, buenos días. Al límite se encuentran los pacientes de diferentes EPS en Antioquia, pero en especial los de la nueva EPS y la única EPS mixta del país, Sabia Salud, ambas intervenidas por el gobierno nacional, que no reciben sus medicamentos o incluso tienen problemas para que sean atendidos en los hospitales del departamento. Es el caso de Joana Baena, que denunció que su abuela de 80 años ingresó al Hospital San Rafael de Itagüí luego de sufrir un accidente en el municipio de Angelópolis, tiene intenso dolor y por no tener cómo brindarle atención por falta de insumos, los médicos le sugirieron que la retirara voluntariamente. Mi abuela es una señora de 80 años, sufrió un accidente en casa, está a espera de una cirugía y lo único que ha recibido durante estos 3 días en el hospital es tramadol para el dolor. Pero no es el único drama, sin importar las inclemencias del clima por estos días que azotan a la capital de los antioqueños, los usuarios de la nueva EPS acuden sin falta a los dispensarios para intentar reclamar sus medicamentos. Pacientes con diagnóstico de diabetes, cáncer e hipertensión son los más afectados por esta situación, según el relato que hicieron en sala de prensa. Hace 5 o 6 meses no nos entregan ninguna clase de medicamentos. Ella necesita Glisambi para el azúcar, para la diabetes. Soy de la nueva EPS, tengo medicamentos porque estoy operada del corazón. He tenido muchos inconvenientes para que me den los medicamentos. Pero esa es una parte. La otra es la grave crisis financiera que están enfrentando por incumplimientos los hospitales públicos y privados, en donde les adeudan cerca de 8 billones de pesos, recursos que tienen contra la espada y la pared a decenas de centros de atención médica de Antioquia. Uno de los casos más preocupantes es el del Hospital San Rafael de Itagüí, que no tiene cómo responderle a los proveedores, y mucho menos con el pago de la nómina a 460 empleados, como lo relató entre lágrimas el gerente Luis Fernando Arroyave. Llegaban llorando, no tengo con qué comer, no tengo que pagar arriendo, no tengo un aguinaldo para mi hijo, y decirles no tengo con qué pagarles porque 9PS desde agosto no nos paga. Según la gobernación de Antioquia, la cartera más grande está en las EPS intervenidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que adeudan 4,9 billones de pesos, afectando a cerca de 3 millones de usuarios de la nueva EPS, Sabia Salud y Cosalud en Antioquia. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Amor y romance, ¿serán la misma cosa? Las mujeres necesitamos, ¿no?, vivir ese romance, necesitamos ser amadas, que nos tengan esos detalles, que nos llamen, que nos busquen, que nos den cosas, pero nuestra pareja parece que en el tiempo de conquista tal vez lo hizo y ahora no, y no le nace, y yo se lo digo, Lina, pero es que yo le digo y él aún así no cambia, claro, porque él no tiene esa necesidad de romance, yo sí. Ahora yo te invito, mujer, a comprender cuál es tu necesidad y por qué crees que es el otro el que te la debe suplir, de dónde viene. ¿Quién dijo que un esposo realmente amoroso es aquel que trae flores, aquel que le pone moño al carro, ¿no?, y nos trae un carro de sorpresa? O no sé si has visto el que le pone el moño al burro, ¿no?, y nos trae el burrito de sorpresa. ¿Cuál es esa necesidad de romance y de dónde viene? Porque normalmente viene, sí, de esas películas que nos dijeron que eso es amor. Yo creo que amor y romance no son la misma cosa. Seguramente tu pareja te ama y tiene muchos detalles muy lindos contigo y significativos, pero tú no los ves. ¿Por qué? Porque estás con un ideal y no con una realidad. Yo te invito, mujer, a que rompamos esos ideales, ¿no?, de amor, de flores, de pétalos en el piso, que realmente, te digo, hay hombres que dan flores. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 11 de la mañana en punto, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Con normalidad avanza a esta hora la jornada de elecciones atípicas en Girón, en el departamento de Santander. Allí, recordemos, 6 aspirantes están compitiendo por la alcaldía, entre ellos un exalcalde. La noticia la tiene Alex Salamanca. Miguel, ha sido bastante la afluencia de votantes en el municipio de Girón de Santander cuando desde tempranas horas de la mañana se acercaron a los diferentes puestos de votación. Estas son las expectativas de los habitantes que piden la verdad, seguridad, pues obviamente en las elecciones, transparencia, pero también campañas precisamente por la seguridad en el municipio de Girón, que dicen que están bastante afectados por la inseguridad. Pues Dios mío, que hagan algo por el pueblo, ¿no? Que se abra el hospital, que haya mejores oportunidades para los ancianos, para los niños. Y las calles que estén mejor arregladas para que haya más vías. Como la seguridad en cuanto pues a la salud y pues que pusiera como orden en los colegios en cuanto a la seguridad de los muchachos. Diferentes acciones con entidades nacionales y regionales se realizan desde el puesto de mando unificado para garantizar este proceso electoral con transparencia, seguridad y plenas garantías de quien sea elegido, pues nuevo alcalde de Girón. Alex, gracias. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda allí en Girón durante toda esta jornada de elecciones atípicas en este municipio de Santander para elegir su nuevo alcalde. Por otro lado, los hospitales de Buenaventura se estarían quedando sin médicos por la falta de garantías de seguridad para su labor humanitaria. Médicos y demás personal de la salud han comenzado a renunciar tras el asesinato de una persona dentro del hospital Luis Ablanque de La Plata. Estefanía Toledo. Miguel, esta advertencia la hizo la secretaria de Salud de Buenaventura, Betty Segura, quien manifestó su preocupación por la disminución en el personal de la salud que ha tenido el Hospital Luis Ablanque de La Plata y la Clínica Santa Sofía en este distrito. La secretaria explicó que los médicos provenientes de otros municipios, especialmente los que llegan a realizar su año rural, han solicitado el retiro o traslado debido a la inseguridad que sienten en esta zona, percepción que se agudizó esta semana cuando en plena zona de recuperación llegaron sujetos armados e ingresaron para asesinar a un paciente que se encontraba hospitalizado. Esto manifestó la secretaria de Salud del distrito de Buenaventura. Nadie es un secreto que la crisis en salud está difícil, pero en Buenaventura conseguir un médico es más difícil todavía por estos hechos. Cuando los médicos que no son de aquí, que vienen del rural y miran esta situación, es donde nos piden la renuncia y ahí empieza a sufrir la comunidad en la atención. Cuando van a urgencia y dicen no hay un solo médico que atiende, no conseguimos médicos y esto es lamentable. La secretaria de Salud y el personero de Buenaventura le esfuerzo de seguridad en inmediaciones de los centros asistenciales para verificar que no se ingresen armas.
Muy bien, Stephanie, muchas gracias. Mientras, seguimos hablando de salud, pero ahora en Antioquia, porque hay alerta hospitalaria en Río Negro. Los servicios de urgencias allí están a más del 100% y los pacientes menos graves tienen que esperar hasta 3 días para ser atendidos. Como la historia, Melissa Álvarez. Miguel, pues mire, el municipio de Río Negro en el oriente antioqueño está en alerta hospitalaria por la sobreocupación de los servicios de urgencia, superando el 100% de su ocupación, pero también ante la falta de camas de unidades de cuidados intensivos disponibles. Y es que al menos 17 pacientes en estado crítico están allí en las salas de urgencias esperando ser ubicados en áreas de alta dependencia de la clínica Sommer, también del Hospital San Vicente Fundación y 2 sedes del Hospital Público San Juan de Dios. A la par, hasta 3 días están esperando para ser atendidos los clasificados en triaje 3 por factores como la alta cantidad de consultas por afecciones respiratorias, accidentes de tránsito y la falta de entrega de medicamentos. Así lo dijo Silvia Paulina Rendón, secretaria de Salud del municipio. La dificultad de los usuarios para acceder a las citas programadas y citas prioritarias. La falta de entrega de los medicamentos, en especial la nueva EPS y Sabia Salud. Las dificultades que tienen las personas que tienen enfermedades de base han generado que asistan a urgencias dialíticas, a urgencias por descompensación hepática. Ante la situación, las autoridades de salud de esta localidad recomendaron a los centros asistenciales continuar realizando los traslados primarios hacia Medellín y el Valle de Aburrá, Miguel. Muy bien, y en Neiva, delincuentes armados atracaron a una misión médica cuando cumplía con brigadas de salud en un sector muy marginado de la ciudad. Uno de los funcionarios resultó lesionado por no dejarse robar. Como la historia, Julio Díaz. Cuando adelantaban una brigada de salud en el sector del barrio Oro Negro, en el oriente de Neiva, al menos 20 funcionarios de una misión médica entre enfermeras y personal auxiliar fueron atracados por 13 delincuentes, 2 de ellos portaban armas de fuego. Según información de las autoridades, los asaltantes les hurtaron a las víctimas teléfonos celulares, documentos personales y dinero en efectivo. Uno de los funcionarios resultó lesionado con un golpe en la cabeza al oponer resistencia del atraco. Escuchemos al teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva. En el sitio, las personas afectadas manifestaron que se encontraban realizando una brigada de salud en el sector cuando fueron abordadas por 2 sujetos, quienes las intimidaron con arma de fuego, despojándolos de sus pertenencias, dinero en efectivo y documentos personales. Durante el hecho, una de las víctimas, por oponerse al hurto, fue lesionada. Este grave hecho de inseguridad ya fue reportado ante las Secretarías de Salud Municipal y Departamental, mientras que la policía adelanta operativos para dar con la ubicación de los delincuentes y los elementos hurtados. Julio, gracias. Vamos ahora al departamento del Atlántico porque un fuerte altercado entre soldados que quedó registrado en video se presentó dentro del batallón de ingenieros en el municipio de Malambo. Como resultado de la pelea, 2 suboficiales y un soldado tuvieron que recibir atención médica. ¿Qué fue lo que pasó? Alejandro Rosales. Miguel, como lo informó la institución el pasado viernes, después de finalizar una ceremonia de transmisión de mando del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate ASPC, se presentó un altercado cuando se acercaron al comedor. Agrega la segunda brigada que en el incidente se vieron involucrados soldados de los batallones de ASPC y de Policía Militar número 2. Blue conoció que al parecer el detonante de la pelea se dio porque los soldados de la ASPC arrojaron estiércol a sus compañeros de la segunda brigada. Escuchemos momentos de la trifulca. Por los hechos, 2 suboficiales y un soldado presentaron heridas leves. Asimismo, una vez controlada la situación, dijo la segunda brigada, se logró la plena identificación de los agresores y se iniciaron las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Y en información internacional, en Venezuela fueron excarcelados otros 6 presos políticos extranjeros entre ayer sábado y hoy domingo, según está informando la ONG Foro Penal. ¿Qué detalles se conocen de estas nuevas liberaciones, Sofía Vargas? Miguel, pues los casos más antiguos se remontan a 2024. En septiembre de ese año fueron detenidos un ciudadano checo y otro rumano, quienes viajaban en bus desde San Cristóbal hacia Caracas como turista. La ONG denunció que el hombre estuvo desaparecido durante 10 meses hasta que finalmente pudo comunicarse con su familia. Luego, en enero de 2025, fueron arrestados 2 ciudadanos ucranianos en el estado Anzoátegui porque la embarcación en la que se movilizaban se detuvo para cargar combustible y allí se produjo su captura. Los casos más recientes ocurrieron en junio de 2025.
En ese momento fueron detenidos un ciudadano con doble nacionalidad, iraní e irlandesa, y una mujer de origen húngaro. Sobre la situación en general, Miguel, el vicepresidente de la ONG Foro Penal, informó en su cuenta de X que ya se contabilizaban 139 excarcelaciones. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Provea denuncian retrasos en los procesos. Muy bien, Sofía, vamos ahora con información deportiva porque esta tarde se va a jugar la final de la Copa Africana de Naciones. Marruecos va a enfrentarse contra Senegal en Rabat, mientras ayer en Egipto y Nigeria jugaron por el tercer y cuarto lugar, ganando Nigeria. El balance de la jornada y lo que va a pasar en esta Copa Africana de Naciones lo tiene Gerardo Sojo. Gerardo. Así es, Miguel. A las 2 de la tarde, hora local, en el estadio Prince Moulay de Rabat, se jugará la final de la Copa Africana de Naciones. El juego lo disputará Marruecos, equipo que funge de local, contra Senegal. En esta Copa, la máxima del continente africano, las reglas de juego y de clasificación son similares a la Copa América en el continente americano y la Eurocopa en Europa. Se estima que el ganador del partido de hoy reciba $10 millones, que es una cifra interesante porque podrá usarla para mejorar las condiciones de entrenamiento de su equipo a solo 5 meses del inicio del Mundial de Fútbol. Marruecos está en el ranking mundial de selecciones en el puesto 11, mientras que Senegal está en la casilla 19. El equipo anfitrión solo ha ganado una estrella en 1976, mientras que la última vez que los senegaleses alzaron la copa fue en el 2021. Miguel, como usted lo dijo, ayer Egipto y Nigeria jugaron por el tercer y cuarto puesto de la copa. Sin goles en el tiempo ordinario, definieron su suerte por penales. Penales que favorecieron al equipo nigeriano y lo inscribieron en la tercera posición. Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la mañana, 10 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo: el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu recibió hoy domingo en su oficina de Jerusalén al presidente electo de Honduras, Nasri Asfura, a quien le expresó su voluntad de cooperar y mejorar las relaciones entre ambos países. La cifra del ejército de Chad elevó hoy domingo a más de 100 rebeldes muertos en enfrentamientos en los últimos días en el sur del país, en la provincia de Moyen Chari, durante combates entre las Fuerzas Armadas y 2 grupos insurgentes. Y quedamos atentos al presidente Donald Trump, quien va a regresar la próxima semana al Foro Internacional de Davos en Suiza, tras desatar otra avalancha sobre el orden global. Para el presidente Donald Trump, su principal audiencia está en casa, según sus palabras. Son las 11 de la mañana, 11 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Sala de Prensa Blue. Blue Radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. La otra noticia de la semana la vamos a analizar aquí a continuación en Sala de Prensa Blue. Estamos de regreso con ustedes. Como todos los domingos los acompañamos a través de todas las frecuencias de Blue Radio, pero también a través de la señal de Noticias Caracol en vivo en la mañana del domingo, para entender lo que pasó y entender lo que viene. Además del tema de la salud, otra de las noticias, repito, con la que cerró esta semana que termina y la que comienza, es la rebelión, el choque de trenes y esa gran polémica que hay entre el gobierno nacional y los departamentos del país, especialmente con los gobernadores. Todo por cuenta de una decisión que tiene que ver y que está amparada en la emergencia económica, la muy polémica emergencia económica que decretó el gobierno para reemplazar la famosa reforma tributaria que no pasó en el Congreso de la República. Pues bien, en esa emergencia económica hay un artículo y hay un decreto, hay una norma que establece un tema que toca las finanzas de los departamentos y que tiene que ver, entre otras cosas, con la plata que reciben por la venta de licor y de cigarrillos. Los departamentos y los gobernadores, que son los que los representan, los gobiernan, pues pusieron el grito en el cielo y pues dicen: no señor, nosotros no vamos a acatar esa decisión, vamos a acudir a instancias legales, y pues eso generó una pelea de
proporciones gigantes. Para el gobierno es una pelea política, dice que son opositores al gobierno los que dicen que no van a acatar esa norma. Incluso el ministro del Interior habló de prevaricato, dice que eso es ilegal. Los gobernadores dicen, pues vamos a acudir también a instancias legales para demostrar que lo que quiere hacer el gobierno, quitándonos plata de esas rentas departamentales para cuadrar caja nacional, pues eso no es legal y no podemos hacerlo. Un galimatías enorme que bien vale la pena analizar, porque mañana va a haber reunión. Está prevista para las 8 de la mañana en el despacho del ministro de Hacienda con varios de esos gobernadores. Se supone que el de Antioquia, la del Valle, Tolima, por mencionar algunos mandatarios regionales que van a ir a escuchar las explicaciones del gobierno nacional, pero que es realmente lo que está pasando. Hablamos con el doctor Juan Pablo Herrera, él es decano de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia y también tiene una gran autoridad en la materia porque fue superintendente delegado de competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio. Doctor Herrera, un gusto saludarlo hoy domingo, ¿cómo me le va? Juan Roberto, muy buenos días y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan hasta ahora. ¿Más o menos correcta la reflexión y el resumen o qué nos faltó en este panorama para que la gente entienda un tema que es muy técnico? ¿Qué nos falta? ¿Qué hay que entender, doctor Herrera? Pues Juan Roberto, creo que la presentación inicial que has hecho es desde todo punto de vista acertada. El artículo 215 de la Constitución Política de Colombia establece las condiciones bajo las cuales es posible hablar de una emergencia económica. Cuando se piensa en una emergencia económica, se está hablando de una situación absolutamente exógena, externa, en donde deben demostrarse hechos sobrevinientes que definitivamente justifiquen para y que den un contexto para que el gobierno nacional pueda tomar una medida como la que efectivamente ha tomado. Creo que hay varias voces que desde hace varios días, en el momento en que el gobierno nacional decidió instaurar esa medida, que hemos hablado de no encontrar en ningún lado del decreto un verdadero hecho sobreviniente. El gobierno nacional ha hecho alusión a varios elementos que según su criterio serían sobrevinientes, pero cuando uno empieza a desglosar cada uno de ellos, pues difícilmente encuentra que se puedan catalogar como hechos extraordinarios, imprevisibles, y paso muy rápidamente, Juan Roberto, a delimitarlos. Sí. El primero de ellos es pues, justamente la negativa que el Congreso de la República dio sobre la aprobación de esos 16 billones que se querían recaudar para poder generar el financiamiento del presupuesto general de la Nación. Yo creo que aquí es muy importante reconocer que en el momento en que el Ministerio de Hacienda toma la decisión de radicar y presentar al Congreso este presupuesto, sabía muy bien que estaba condicionado a una aprobación o no del Congreso de la República. Y el Congreso, como rama legislativa, no tiene una función notarial de aceptar todo lo que el gobierno nacional pueda estar solicitando. Doctor Herrera, perdón, lo interrumpo. Sí, claro. No, solo para una reflexión didáctica. Es como si yo en la casa hago el presupuesto de gastos de mi hogar basado en un crédito que me va a aprobar un banco que no me ha aprobado. Totalmente, es justamente eso. Entonces, si el banco me rechaza el crédito, pues yo no puedo decir que esto sea un hecho sobreviniente. Sí. Yo como hogar sabía desde el primer momento que esa contingencia podía suceder y debería haber tenido un plan de austeridad de gasto realmente estricto, que nunca lo vimos a través de las diferentes semanas que pasaron entre el momento de la radicación del presupuesto general de la Nación y el momento en que se habla de un hecho sobreviniente con la producción de este documento. Un segundo... Adelante, doctor Herrera. Un segundo elemento importante que creo que las personas que nos escuchan deberíamos todos tenerlo muy claro es justamente la situación adversa que en materia de política fiscal se está generando. Y yo creo que aquí, de nuevo, volvemos al mismo punto. No puede señalarse que la situación de déficit fiscal sea un hecho sobreviniente. Es más, el gobierno nacional fue quien tomó la decisión de activar la cláusula
de escape de la regla fiscal en junio del año pasado, diciéndole a todo el país que efectivamente se iba a tomar una senda totalmente distinta. ¿Qué significa esto? Que desde junio el gobierno nacional conocía y era consciente con su propia decisión que lo que iba a generar era una presión de déficit fiscal que al cierre del 2025 alcanzó casi 6.8% del PIB. Y yo creo que eso es un elemento supremamente importante para tenerlo en cuenta, que difícilmente de nuevo puede calificarse como un hecho sorpresivo, extraordinario. Es decir, se sabía, se iba a saber que ese hueco iba a ser así. Por supuesto, claro. Por supuesto. Doctor Herrera, claro, entendiendo las razones, y ese es un debate que seguramente se va a librar en las Cortes, porque recordemos que hay un estudio de constitucionalidad de esta emergencia económica, y seguramente va a ser un debate gigante, y pues obviamente con usted no vamos a hablar de política, faltaba más, pero sí hablemos de hechos. Este es uno, el de la emergencia económica, el otro, y es el que tiene que ver con esto de los gobernadores, porque me falta el de la emisión de bonos, la caída del dólar y el tema de la inflación y el salario mínimo, que repito son temas que a todos nos tocan, pero arranquemos rápidamente con el de los gobernadores. Esta pelea hasta dónde, claro, va a llegar a los tribunales y aquí va a haber una discusión jurídica, pero con esos decretos de emergencia económica sobre licor, ¿qué tanto se golpea a un departamento? Pues la respuesta, don Roberto, es de una manera muy importante, de una manera significativa, y es que recordemos que tanto el cigarrillo, o sea, el tabaco, el consumo de tabaco, junto con licores, son rentas que reciben los diferentes departamentos. Cuando se toma la decisión de generar un impuesto al consumo, como el que se está anunciando con este ajuste, pues definitivamente va a implicar dos efectos. En primer lugar, y creo que es lo que hoy los gobernadores están muy preocupados, y uno desde la lógica económica entendería la razón, es porque pues, las rentas departamentales se van a ver fuertemente afectadas frente a este impuesto. Menos rentas departamentales provenientes de ese tipo de consumo están afectando directamente la salud en cada uno de los departamentos, pueden llegar a afectar la educación en los departamentos, y esto es un tema pues realmente complicado. Pero hay algo que seguramente no hemos caído en cuenta y que vale la pena traer a colación. Cuando se habla de licores y cuando se habla de tabaco, uno podría desde la lógica económica hablar de la existencia de ciertas inelasticidades en el consumo. Eso significaría que pues, los hogares colombianos que habitualmente están destinando ciertos recursos para la adquisición de estos bienes, pues con el impuesto van a tener que incrementar su consumo. O sea, recordemos básicamente que el consumo de licores en Colombia y el consumo de tabaco responde a un ejercicio de ciertas rigideces que puede terminar por afectar la capacidad de pago de los hogares para otros bienes. A ver si lo entiendo. El trago no se negocia y se compra sí o sí y no importa el valor. Exacto. Y con la misma plata, pues seguramente voy a tener una afectación a mi capacidad adquisitiva para otros bienes que son supremamente importantes en la canasta familiar. Entonces, hay un doble juego. Por un lado, reducción de rentas departamentales, pero por otro lado también una afectación en el consumo y en el bolsillo de los hogares. Puede dejarse de pagar el arriendo, el mercado, pero el trago no. Una reflexión interesante. Sabe que yo no la había hecho más macro por el tema de los ingresos departamentales, pero no de los hogares. Doctor Herrera, ahora sí entremos en materia, porque esta semana el presidente de la República realizó una locución, la hizo en horario prime, 7 de la noche, dijo que pues, que como lo censuraban, que él debía defender lo primero, que es el incremento del 23.7% del salario mínimo en Colombia. Él dijo que esto es un debate de televisión, que esto es para enfrentar a los pobres con pobres, y que con datos en manos iba a decir que el costo de vida no se dispara, la inflación no sube por cuenta de un salario mínimo que suba el 23.7%. Su opinión y su concepto sobre el tema, ¿cuál es, doctor Herrera? Pues Juan Roberto, muy preocupado por las afirmaciones del presidente en esos 15 minutos en donde supuestamente demostró la ausencia de un efecto inflacionario. Pues hay muchos elementos en los cuales uno podría entrar altísimas críticas sobre la
robustez y la rigurosidad con que ha hecho este tipo de análisis. La primera, pues ha tenido en consideración tan solo una lista de unos productos que se venden en Corabastos en los primeros 15 días del año. Sí. Yo creo que aquí es muy importante subrayar 15 días, porque cuando se trata de un periodo tan corto, es muy difícil poder analizar y prever el efecto que el incremento del 23.7% del salario del salario mínimo y 24.5% de auxilio de transporte puede estar generando sobre la economía en su conjunto. Cuando hablamos de precios de los principales productos agrícolas, él se limitó simplemente a presentar un slide con una serie de productos que se están vendiendo en Corabastos y pues simplemente dijo, miro el precio de 31 de diciembre, miro el precio del 15 de enero, no ha habido un cambio significativo, estable, no hay ningún tipo de afectación. Y yo creo que se nos olvida que buena parte de estos precios pues están en función de cosechas, están en función de disponibilidad de la red logística y están en función de valores que los economistas hablamos que existe algún rezago en el mecanismo. ¿Qué significa esto? Pues que si el salario mínimo mensual legal vigente empezó a regir desde el 1 de enero, pues precisamente el efecto se va a empezar a ver a finalizar enero, cuando se empiecen a pagar los salarios, y esto pues no podría implicar necesariamente que yo en los primeros 15 días pueda observar el mecanismo de transmisión sobre esos precios, número uno. Número dos, la central de Corabastos pues no es representativa de las dinámicas de precios de todo el sistema económico en todo el territorio nacional. Entonces uno no podría, a partir de una muestra tan poco representativa, tomar unas conclusiones y decir como primer mandatario del país que no ha habido ningún efecto sobre la inflación. Muy por el contrario, lo que uno sí está viendo es muchísimos empresarios teniendo que enfrentar un galimatías y una situación supremamente desafiante en cuanto a la estructura de costos que va a tener que enfrentar durante este año. Es que no olvidemos que estamos hablando de incrementar el salario casi en una cuarta parte. Eso en el salario mínimo. Esto afecta transversalmente cadenas de valor, cadenas logísticas, cadenas de servicio que de una u otra manera pues tienen que estar incrementando en un 23.7% del salario mínimo. Pero a su vez, Juan Roberto, no olvidemos también que muchas empresas en la economía colombiana pagan salarios integrales y de acuerdo a la normatividad laboral, el salario integral está también en función de salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué significa eso? Que las empresas tienen que entrar a renegociar condiciones laborales. No, cambiárselo al salario básico. Claro, y es un ejercicio que es desde todo punto de vista retador financieramente para las empresas, con unas implicaciones muy graves sobre lo que puede llegar a ser el efecto tanto en precios de los bienes o servicios como en las mismas plazas de trabajo disponibles desde la formalidad. Dos temas puntuales, doctor Herrera, que tocó también el presidente esta semana. Uno, conectados, y pues usted que es experto y académico y conocedor, pues lo tiene muchísimo más claro que nosotros. Él habló sobre el famoso tema que el gobierno y él como presidente vendió como un gran éxito la venta, excúseme la expresión tan coloquial, rapada de bonos del Tesoro Nacional, que son papeles que emite el Estado para coger plata, para captar plata y para tener flujo de caja. Dice él que eso es un éxito que demuestra la confianza en la economía colombiana. Y ahí está pegado lo que está pasando con el dólar en Colombia, que está caído. El peso colombiano el año pasado una de las monedas más revaluadas, que más se apreció en el mundo, pero también tiene una cara que es la de que los colombianos que reciben por dólares pues ven menguados sus ingresos. El presidente dice eso es un éxito y lo del dólar pues también es bueno. En opinión suya, estos dos conceptos y afirmaciones, ¿cómo se pueden ver? Pues Juan Roberto, hay también una gran preocupación por parte de varios economistas, donde me incluyo, a propósito de esas decisiones de endeudamiento adicional. Cuando uno mira las dinámicas de lo que ha sido la deuda en Colombia, lo que uno podría decir es que en los últimos 3 años esa deuda se ha incrementado de una forma totalmente inusitada. Y uno dice, doctor Herrera, pues, y lo interrumpo para que esto, como es una clase, una emisión de un bono, cuando un país como Colombia emite un bono en los mercados bursátiles del mundo, ¿por qué es deuda? Expliquémosle a la gente.
Claro, la idea de la emisión de un título valor es una decisión de buscar recursos y buscar liquidez en el corto plazo con un compromiso fundamental, y es: yo le otorgo un título a quien quiera darme una plata específica por la cual yo estoy vendiendo ese título con una expectativa, y es que estoy garantizando que a futuro voy a pagar unos intereses por esa plata, y una vez finaliza la duración de ese título, pues como gobierno me comprometo a devolver la plata más los intereses que estoy pagando. Es decir, si le entiendo, hay un papel que yo digo, un bono por 100 pesos, y como país me comprometo a en X tiempo a esa persona que lo compra pagarle 130, me lo estoy inventando. Exactamente, es justamente eso, Entonces es un mecanismo para buscar recursos en el corto plazo, para poder generar gasto público, para poder amortizar necesidades de funcionamiento, de pago de intereses, flujo de caja, plata, liquidez. Pues con el compromiso, por supuesto, de remunerar a quien ha adquirido ese título valor. En la medida en que el demandante de títulos vea a una economía muy sólida, robusta, donde hay certidumbre jurídica, pues realmente el riesgo va a ser menor, y lo que va a tener que pagar el Estado van a ser menos intereses. Por tanto, pues el valor del título es mayor, el precio del título es mayor. Claro. Pero en la medida en que la economía se vea mucho más vulnerable, donde exista más ruido, donde no exista certeza jurídica, pues seguramente menos demandantes van a estar dispuestos a adquirir ese título por tasas más bajas. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, yo puedo tener a muchísimos inversionistas que pueden estar interesados en un título cuando un gobierno, como el gobierno colombiano, sale a colocarlo a unas tasas supremamente altas. Claro, es decir, un rendimiento. Si le estoy entendiendo, esto es, no sé, a mí me gustan mucho las analogías para hacer claridad. Es más o menos como cuando yo voy a un banco y el banco mira mi récord crediticio y me dice, usted es como muy buena paga o tiene como dificultades. Sí, yo le presto, pero la tasa es más alta que a los demás. Exactamente. Y la otra, y la otra también es la siguiente, es, claro, son rapados porque el gobierno ofrece más interés, pero nos decía un economista que es como cuando yo, como una persona normal que lo soy, un ciudadano de a pie, cojo mi tarjeta de crédito y hago un avance y saco plata para pagar otras deudas, pero obviamente el interés del avance es altísimo. Por supuesto, y es lo que justamente nos está pasando con ese mecanismo de conversión de deuda. Pues finalmente lo que está sucediendo es, pues estamos siguiendo endeudándonos, o sea, no estamos resolviendo un problema porque pues tampoco estamos en condiciones de salir y pagar la deuda que tenemos, necesitamos más deuda. Sí. Y por supuesto hay un efecto, como lo mencionabas en la introducción de esta parte de la entrevista, de efecto sobre la tasa representativa del mercado. Sí. Cuando hay que traer más dólares, pues esto es una lógica de oferta y demanda. Si yo tengo un exceso de oferta de dólares, pues simplemente la tasa representativa del mercado es menor. Y esto, pues, ¿eso es lo que está bajando el dólar, doctor Herrera? En parte sí. ¿Y la plata? Pues, y excúseme, le interrumpo, ¿y la plata del narcotráfico? Claro, ahí, digamos, uno podría pensar en tres argumentos básicos que pueden estar generando una afectación sobre la tasa representativa del mercado. Primero, pues todos los envíos de remesas y de giros de nuestros colombianos que han salido, particularmente en los últimos años, a vivir en otros países y mandan esas remesas que pueden estar generando una oferta mayor de dólares en Colombia. Lo segundo, por supuesto, estos canjes de deuda que han hecho y han generado un ingreso de divisas adicionales, y de nuevo este cúmulo de exceso de oferta tiende a la baja en la tasa representativa del mercado. Y la gran pregunta que varios economistas han intentado estimar para poder intentar visualizar el efecto que puede llegar a tener todo el mecanismo de lavado de activos provenientes de las actividades ilícitas, podría también estar generando un efecto en la tasa representativa del mercado. Es que recordemos básicamente que el incremento de cultivos de coca en Colombia pues es tan alto que pues seguramente la venta efectiva de esta coca convertida en cocaína pues finalmente puede estar generándonos también un efecto
muy importante en tasa representativa del mercado. Pero aquí quiero resaltar, Juan Roberto, que si aisláramos ese tercer efecto y ese primer efecto, lo cierto es que pues, las decisiones del gobierno nacional de endeudamiento están generando en el corto plazo también un efecto sobre tasa representativa del mercado que no debemos dejar de contemplar. Un poco también para que quienes nos escuchan tengamos muy presente que esta tasa representativa del mercado podría ser artificialmente baja, pues en función de esta coyuntura de canje de deuda que está realizando el gobierno nacional. Y tal vez una reflexión final, doctor Herrera. El presidente también, hasta la saciedad, ha dicho que todo este hueco fiscal, la falta de plata, todo lo que está teniendo que hacer, la emergencia económica, etcétera, etcétera, se debe a que está pagando deudas del anterior gobierno. ¿Eso es así? Pues Juan Roberto, no debemos olvidar que en el anterior gobierno pasamos por una situación absolutamente sobreviniente, eso sí sobreviniente. La pandemia. Que fue la pandemia. Y eso fue un hecho sobreviniente para todo el planeta y para toda nuestra especie. Y por supuesto se tuvieron que hacer unos esfuerzos muy importantes en materia económica. Pero lo que llama la atención es que el gobierno actual ha tomado la decisión de tener ese espejo retrovisor, incluso faltando 6 meses para finalizar el gobierno actual, tildando y achacándole responsabilidad del manejo económico a lo que pasó en el pasado y no asumiendo ningún tipo de responsabilidad sobre lo que nos está sucediendo. Y es que pues realmente llama poderosamente la atención que se tomen estas decisiones improvisadas como las que hemos tenido oportunidad de hablar el día de hoy, del salario mínimo, de la emergencia económica con esa cantidad de impuestos, etcétera, etcétera, con una cantidad de argumentos que llaman poderosamente la atención, que se han presentado justamente faltando 6 meses del mandato de gobierno de 4 años y que no hayan sido previstas en periodos anteriores. Llama también poderosamente la atención que hoy incluso el presidente de la República acuda a una entidad técnica como la Superintendencia de Industria y Comercio para intentar presentarla como una institución encargada de controlar precios en el mercado. Y aquí también para la audiencia es muy importante resaltar y recordar que la función de la superintendencia, dentro de muchas de las funciones que tiene, es ser autoridad de competencia. O sea, su función es de promover y proteger la libre competencia, no de controlar precios. En una economía de mercado no tiene ningún sentido este tipo de mecanismos de control de precios. Lo que necesitamos, por el contrario, es dinamizar la oferta, dinamizar la demanda y garantizar que el libre juego de cada uno de los mercados nos permita llevar a una situación mucho mejor en donde tengamos mecanismos eficientes, más productivos y finalmente que eso se vea traducido en mejores condiciones para todos los colombianos. Doctor Herrera, gracias por esta clase de economía y por mostrarnos el estado de la economía y sobre todo con una frase termino, el dato mata el relato. Muchas gracias y le deseo un feliz domingo. Juan Roberto, un feliz domingo para ti también y para toda la audiencia que nos está escuchando. Juan Pablo Herrera es el decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, hablando de la otra noticia de la semana, el relato presidencial sobre el estado de la economía y los datos que nos entrega un experto en la misma. Estamos en Sala de Prensa Blue. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue, estamos ya en la recta final de este programa que como todos los domingos los acompaña hasta el mediodía a través de las frecuencias de Blue Radio y también a través de la señal de Noticias Caracol en vivo. Hemos hablado hoy en el curso de la mañana sobre un tema que ha sido noticia, siempre lo es, pero esta semana particularmente se han conocido más casos, testimonios de personas afectadas por el deplorable estado de la salud pública en Colombia, por el lamentable estado en el que está la atención para millones de personas que pues dependen de su EPS, de lo que les da el sistema público de salud para recibir
una cita médica, para un medicamento, para un tratamiento. Eso se ha vuelto un viacrucis para millones de colombianos. Lo hemos visto en varias ciudades del país y vamos ahora al departamento de Santander. Julián Mejía, ¿qué pasa en esta región del oriente de Colombia? Buenos días, Juan Roberto. Santander no es ajena a la crisis de salud que está viviendo el país. Son varias las quejas de ciudadanos que denuncian serias demoras en la falta de atención en sus entidades promotoras de salud. Citas canceladas, medicamentos sin entregar y hasta tratamientos suspendidos son el pan de cada día entre los usuarios de las EPS en esta región del país. Las denuncias son especialmente contra Nueva EPS, Sanitas y Cosalud. Mi hijo tiene una discapacidad que él no es capaz de caminar. Yo con lo que yo gano en mi trabajo no me da para mí estarle pagando los taxis todos los días, no me da, o sea, si me alcanza para pagar arriendo y para pagar los servicios y otras cosas no me da para los taxis. Nos hemos visto afectados acá, hasta venir a la puerta de acá, de la principal de la 9 EPS, a encadenarnos casi por todo. Que por favor se pongan las pilas con la 9 EPS, yo también la tengo y el servicio está pésimo. Ya uno le da miedo enfermarse. Si uno no va vulgarmente con el tripero afuera, nada es urgencias. En la última semana, más de 300 niños en condiciones de autismo están sin terapias, luego de que sus tratamientos fueran suspendidos por la Fundación Asopormen tras una millonaria deuda de la EPS Sanitas. Karen Giraldo, madre de uno de los menores, pidió intervención urgente. Exigimos que la EPS Sanitas haga los pagos que tiene pendientes a la IPS Asopormen para que los derechos de nuestros niños en condición de discapacidad sean restablecidos a la mayor brevedad posible. No es justo que niños que deberían ser protección del Estado, sujeto de especial protección constitucional, estén siendo vulnerados en sus derechos. En Santander las deudas ascienden a los 400.000 millones de pesos. Desde la Secretaría de Salud hay preocupación por servicios médicos que han sido suspendidos en varias clínicas del área metropolitana de Bucaramanga. Edwin Prada es el secretario de Salud de Santander. Estamos en dificultades. Vemos cómo se han venido cerrando algunas instituciones de salud. En el caso de Bucaramanga, las clínicas Serviclínicas Dromédicos, inclusive la clínica Chicamocha ha venido recibiendo algunos servicios. Clínicas como la Foscal, el Hospital Internacional de Colombia, la Clínica Chicamocha y la Clínica Materno-Infantil San Luis en el último año han insistido al Ministerio de Salud para que agilice los giros y se subsanen los 400.000 millones de pesos de deuda y así evitar el cierre de servicios médicos como pediatría y ginecobstetricia. Y seguimos en el oriente, pero más abajo, en los llanos orientales. Carlos Pérez en Villavicencio, el drama de los usuarios de la nueva EPS. Buenos días, Juan Roberto. En el departamento del Meta, en especial en Villavicencio, el panorama no es diferente al resto del país. Los usuarios tienen que soportar la desidia del sistema de salud. Es normal a menudo ver largas filas de personas esperando medicamentos, autorizaciones y quejándose por citas con especialistas que pueden tardar 3, 4 y más meses. Jessica Córdoba es madre y cuidadora de una joven de 18 años con parálisis cerebral espástica, usuaria de la nueva EPS, y relata el calvario que ha vivido con su hija. En todo el año 2025 fue un año muy difícil en el cual todo su tratamiento fue estancado y fue vulnerado el derecho de la salud. Desde marzo del 2025 estamos sin servicio de terapias de rehabilitación, que son terapias físicas, ocupacionales, de lenguaje. Paola Rivera es otra madre cuidadora de una joven con discapacidades múltiples y relata a Blue Radio todas las necesidades que tiene su hija y lucha para que la EPS le responda. Estoy desde hace ya año y medio solicitando unas juntas, las cuales he tenido que renovar varias veces las órdenes: junta de espasticidad, juntas de sedestación, junta de rehabilitación, y desde octubre que me tomé la EPS para solicitar pues por vías de hecho el tema de la materialización de la prestación de los servicios no ha sido posible. Y es que los usuarios coinciden en que en este gobierno el sistema de salud ha empeorado, como lo dice Miller León, quien cuida de su madre y padece el sistema de salud. El calvario ha sido bastante fuerte porque hemos tenido que someternos a negación de servicios, negación de medicamentos. Desde agosto del año pasado mi mamá está en la nueva EPS. Y la nueva EPS es casi que igual a Salud Total, porque aunque allá no niegan nada, no niegan ni servicios ni medicamentos en la ventanilla, sí los niegan en las IPS. Esta es la radiografía del desahuciado sistema de salud, que parece no salir de la unidad de cuidados intensivos y su estado es crítico. Y cerramos en el otro extremo, en el norte de Colombia. Vanessa Saldarriaga, en la costa caribe, en Barranquilla. Los trabajadores de los 5 hospitales que hacen parte de la red pública del Departamento del Atlántico comenzaron este 2026 en medio de una profunda crisis laboral y financiera. A varios de ellos les deben hasta 4 meses de salario correspondientes a 2025. El sindicato ANTAC
ANTOC denunció que al menos 525 trabajadores de planta no han recibido el salario del mes de diciembre, mientras que la situación es más crítica para quienes tienen contratos por prestación de servicios. Son unos 600 trabajadores que están esperando pagos desde septiembre. El presidente de ANTOC, Heriberto Tovar, asegura que hasta el momento no han recibido respuestas concretas a sus solicitudes. Entonces, ya este personal ya está preocupado porque ya estamos llegando a 15 de enero y todavía no se vislumbra pago. Entonces, estamos en la espera de que eso se le dé celeridad porque ya el personal ya no aguanta más. Ya. Esta crisis laboral ya empieza a reflejarse en la calidad de la atención a los pacientes. Los usuarios están denunciando que ante las demoras de las EPS para autorizar remisiones o traslados, algunos médicos se ven obligados a dar de alta a los pacientes para que busquen soluciones por su cuenta. Ese fue el caso de Orlet Flores, quien acudió con su hijo a un servicio de salud mental. El joven, diagnosticado con esquizofrenia, requería atención especializada, pero la psiquiatra en turno le informó a su madre que no podían seguir esperando la llegada de una ambulancia y que debían retirarse del hospital. Él está aquí, usted lo está viendo bien, pero cuando él llega, él es otra personalidad. Él coge su calle y él me ha botado todas las cosas. Yo tengo que dormir en las calles, en las casas ajenas, porque él no me deja llegar a mi casa. Que me lo internen no tanto un mes, que tan siquiera me lo dejen 3 meses. Y la crisis no termina allí. A esta situación se suma el grave problema que enfrentan más de 440,000 usuarios de nueva EPS en este departamento, quienes desde hace casi un mes se encuentran sin gestor farmacéutico, lo que significa que no hay ningún punto habilitado para reclamar medicamentos, ni siquiera los de uso básico. Usuarios como Aidaluz Madero denuncian que el cierre del servicio fue precedido por una cadena de retrasos en la entrega de medicamentos. En su caso, asegura que lleva 4 meses esperando un fármaco vital pese a ser un paciente trasplantado. Tengo casi 4 meses que no me entregan medicación, tengo pendientes para reclamar y algunos ya se consideran vencidos, entonces son medicamentos que prácticamente no vamos a obtener. Mientras los trabajadores de la red hospitalaria siguen atendiendo sin salario, los pacientes enfrentan barreras cada vez mayores para acceder a servicios y medicamentos esenciales. Esta crisis de salud en el Atlántico deja en evidencia un problema estructural que, lejos de resolverse, continúa profundizándose y poniendo en riesgo la dignidad de trabajadores y pacientes. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. En materia internacional, 2 noticias importantes. La primera, el avance de la llamada transición en Venezuela, tutelada por el gobierno Trump. Esta semana el presidente de los Estados Unidos recibió en la Casa Blanca a María Corina Machado, la más visible de la oposición venezolana, la Premio Nobel de Paz, que a propósito pues le entregó el Nobel a Trump. Pero más allá de esas circunstancias, pues lo que queda claro es saber qué va a pasar en Venezuela. Esta semana el mismo presidente Trump se refirió a Delcy Rodríguez, la presidenta interina, la que era la número 2 del dictador Maduro, como una persona inteligente y como una persona que estaba colaborando. Eso en Venezuela. Pero la otra noticia es el horror que se está viviendo en Irán. Allí, en la represión del régimen, que es radical, religioso, pero que tiene todo el poder político y militar, pues está enviando un mensaje al mundo de que es un régimen de terror. Las manifestaciones, especialmente de jóvenes en ese país, pues se han vuelto cada vez más grandes, pero también más grande la represión y el terror que está ejerciendo el régimen sobre esas personas que se atreven a manifestarse. Andreina, con un reporte y con un recuento de esto que ha pasado en este país del Oriente Medio. Un baño de sangre del que aún se desconoce su magnitud. Las autoridades iraníes no saben o no dicen cuántos, pero sí que son muchos, los muertos en medio de las protestas que estallaron el 28 de diciembre, en principio contra la inflación y las condiciones de vida, y más tarde contra el régimen de los ayatolás. Pero en imágenes que salieron a la luz en los últimos días, se podían ver cuerpos apilados, uno tras otro. Según la ONG Iran Human Rights, al menos 3.428 personas han muerto y hay miles de heridos. También se reportan 18.000 detenidos. Se teme que las cifras superen por mucho esos datos. La opacidad común en el país es peor ahora por el apagón en el Internet y las comunicaciones desde el 8 de enero. Una de las primeras medidas tomadas por el régimen cuando se le empezó a salir de las manos el descontento popular. Iraníes en el exterior buscaron desesperados noticias de sus seres queridos, como Husnu, quien desde Turquía buscaba cruzar hacia Irán por tierra para obtener información de su gente. No tenemos noticias, no hay internet, todo está apagado. Estoy yendo a ver a mi hermano y a mi familia.
Lo que sí informó el gobierno iraní es que 150 miembros de las fuerzas de seguridad perdieron la vida. El ministro de Exteriores del país dio esta explicación. Había células terroristas. Empezaron a disparar contra policías y también contra la gente. Durante 3 días luchamos contra los terroristas, no contra los manifestantes. La razón de por qué dispararon contra los manifestantes, y esto es importante, es porque querían aumentar el número de muertes, porque el presidente Trump dijo que si había asesinatos, intervendría, y querían involucrarlo en este conflicto. Y eso fue un complot israelí. En efecto, el presidente estadounidense por varios días amenazó con una intervención militar en Irán si la matanza continuaba en medio de la represión a las protestas, así como prometió intervenir si se ejecutaba a personas como dicta la ley islámica, a quienes son considerados enemigos de Dios, tal como el régimen calificó a los manifestantes. Si hacen algo así, tomaremos medidas muy enérgicas. Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en Irán salir de inmediato del país y retiró su personal de una base militar en Qatar que fue blanco de ataques iraníes el año pasado tras el bombardeo de Washington a instalaciones nucleares en Irán. Las señales indicaban que una nueva acción militar estadounidense era inminente. Sin embargo, a mediados de semana, tanto Teherán como Washington bajaron el tono. Las autoridades iraníes aseguraron que no había planes de ahorcar manifestantes y abogaron por una solución diplomática. Mientras Trump... Nos han dicho que las matanzas en Irán han cesado, están cesando, y no hay planes de ejecuciones. ¿Qué enfrió los aparentes planes de Donald Trump de intervenir? Según ha trascendido, una fuerte presión diplomática desde los ricos países del Golfo, liderados por Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos, que buscan evitar inestabilidad regional y proteger el tránsito del petróleo. Los saudíes, junto a Qatar y Omán, habrían pedido al mandatario no torear a Irán. Sin embargo, en el país el descontento no cesa, por lo que la sombra de la represión y la muerte no se ha conjurado. El detonante de esta nueva ola de indignación fue el colapso del banco Ayandé, en manos de personas cercanas al régimen iraní, y que quebró tras acumular casi $5.000 millones en pérdidas. El gobierno nacionalizó el banco y empezó a imprimir dinero para llenar el hueco, lo que disparó la inflación y con ella el descontento. Según el Wall Street Journal, otros 5 bancos iraníes están al borde del colapso. El Ayandé se convirtió en símbolo de un sistema financiero capturado por élites que se enriquecen mientras la calidad de vida de los ciudadanos empeora. Una bomba de tiempo que ya empieza a tener sus primeros chispazos y la respuesta ha sido mano de hierro. Rafael Mauriello, iranólogo, académico, residente en Teherán. Los iraníes quieren primero y sobre todo una vida digna. Y te lo digo como profesor universitario. Lo que buscan mis estudiantes, y para mí es difícil como profesor entregar, es la visión de un futuro claro, sólido, para hacerse una familia y tener una vida digna. En este momento, largos sectores de la población no ven, en particular los jóvenes, no ven este futuro. Y esto es lo primero que buscan. Eso no quiere decir que no busquen también más libertades civiles, el tema del velo, el tema del derecho de la mujer. Esto también está ahí. Desde el extranjero se plantean salidas. Reza Pahlaví, heredero del último Shah de Persia, se ha ofrecido para liderar la transición del país hacia la democracia. Así dibujó el futuro del Irán que vislumbra ante una eventual caída del régimen de Ali Khamenei. En materia de seguridad y política exterior, el programa militar nuclear de Irán finalizará. El apoyo a grupos terroristas cesará de inmediato. En diplomacia se normalizarán las relaciones con Estados Unidos y se restablecerá nuestra amistad con Estados Unidos y su pueblo. El Estado de Israel será reconocido de inmediato. En materia energética, Irán posee algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Un Irán libre se convertirá en un proveedor confiable de energía para el mundo libre. Para el profesor Mauriello, Reza Pahlaví, quien ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos, no es una figura que atraiga demasiado dentro de Irán, y si cae el régimen, no hay quien lidere el país. Es que no hay una oposición legítima y organizada, está muy fragmentada, pelea todo el rato, fuera del país, pero amenazas el uno, amenaza el otro, quien apoya el Pahlaví, quien apoya extrema izquierda de la época de la revolución, repito, inteligencia extranjera. Hay que decir que hay una importante también sociedad civil en Irán, pero el tema es que en este momento
no hay una alternativa clara a la República Islámica. No hay una alternativa fuerte. Tras 47 años de la revolución islámica que derrocó precisamente a la monarquía del Shah Mohammad Reza Pahlaví, los ayatolás han acumulado un poder sistemáticamente represivo que ha aplastado cualquier disidencia. Pero hay quienes creen que ya no tienen nada que perder y desafían al poder con protestas y consignas, con la esperanza de un cambio que aún no se ve cerca. Esto es Sala de Prensa Blue. Y para el cierre, como todos los domingos aquí, Luis Carlos Rueda, hablando de cine, de novedades, de plataformas. Luis Carlos. Hola Juan Roberto, feliz domingo, y efectivamente empezamos esta información cinematográfica aquí en Sala de Prensa, hablando de uno de los estrenos de la semana y en tono musical, porque nos referimos a Son Sung Blues, ya en una etapa adulta que decide formar una banda de tributo al gran Neil Diamond. De hecho, el título de la película, Son Sung Blue, es una de las canciones más famosas de Neil Diamond, y lo que nos cuenta esta historia es la lucha de perseverancia, de resistencia, de sueños, de esfuerzo. Justamente el título que tiene, Sueño Inquebrantable, nos resume en buena parte la intención de la película, porque aquí ellos, en una etapa ya mayor, deciden armar esta banda y luchar contra las adversidades, no escapar de sus sueños, seguir el camino. Esta cinta es dirigida por Craig Brewer, un director que se defiende muy bien tanto en el género del drama, la acción y los musicales. Hizo un remake no muy bien aplaudido de la película Footloose hace unos 15 años, pero aquí la verdad es que le va muchísimo mejor en el género musical. Muy bien construida la historia, muy bien los números musicales, a la pareja se le cree en su química en pantalla, así que la invitación es a ver Son Sung Blues, Sueño Inquebrantable, que la trae Universal Pictures y está ya en cartelera. Y a propósito de información cinematográfica, Juan Roberto, recuerde que este 22 de enero, esta semana, conoceremos los nominados a los premios Oscar, así que estaremos muy pendientes en la mañana del 22 para conocer quiénes serán los nominados que van a optar por la estatuilla de la Academia. Juan Roberto, pues en los servicios de streaming, en las plataformas, Juan Roberto, hay una gran novedad esta semana y es la llegada de la segunda temporada del Infiltrado, de Night Manager, es su título original. La primera temporada fue hace unos 10 años aproximadamente, era una serie de la BBC que le fue muy bien en Prime Video y nos hablaba de un hombre que era reclutado por los servicios de inteligencia del Reino Unido para que se infiltrara en una organización terrorista que comerciaba armas, que era liderada por un gran hombre de negocios interpretado por Hugh Laurie. Veíamos en esta serie también a la ganadora del Oscar, Olivia Colman, a Elizabeth Debicki, a Tom Hollander, una serie interesantísima que a mí me encantó, y se demoró muchísimo en llegar la segunda temporada, pero ya está en la pantalla de Prime Video. Y la gran novedad de esta temporada es que fue buena parte rodada en nuestro país, porque la historia se viene a Colombia y rodaron en Medellín, buena parte en Bogotá, en Cartagena. Pues es muy chévere ver a Tom Hiddleston paseando y caminando por estas ciudades colombianas, y aparece como el villano de la serie el mexicano Diego Calva. Con él tuvimos la oportunidad de hablar en Noticias Caracol, en @LuisCarrueda, en mis redes sociales encuentran la nota que salió en Show Caracol con la entrevista de Diego Calva, que hace del villano de la serie y nos cuenta cómo fue su experiencia en Colombia. Espionaje, intriga, trabajo de infiltrados, la verdad es que está muy interesante. Ya se han publicado los primeros episodios y llegará uno semanal a la pantalla de Prime Video, y lo bueno es que las grandes producciones siguen recurriendo a nuestro país como locación, porque es que aquí lo encuentran todo, encuentran ciudades, encuentran montaña, encuentran océano, encuentran nevado, encuentran desiertos, y este es un caso de un buen trabajo de una producción internacional rodada en nuestro país, porque recuerden que la condición, o bueno, los requisitos que pone la Comisión Fílmica de Colombia y las entidades gubernamentales es que se utilice el talento local para la filmación de estas películas, tanto en el equipo técnico como en los servicios de hospedaje, de transporte, de catering. Así que, pues muy bien por El Infiltrado, que ya está su segunda temporada en Prime Video. Juan Roberto. Muy bien, y con cine, con entretenimiento nos vamos. Hasta aquí Sala de Prensa Blue. Continúen con la programación habitual de Blue Radio y también en Noticias Caracol en vivo. Feliz resto de domingo para todos en Colombia. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.